Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para el resto de Latinoamérica y del continente. Buenos días también para Japón. Ignacio viene llegando. Le damos la bienvenida hoy al maestro. Gracias, Marina. Agradecemos este espacio al Instituto de Investigación a Bodaichi, Docen en Venezuela, a CAPAC, Ejecutivo de la Atención Plena en Veracruz, México, y al Monasterio de Amavijara en Jalapa, Veracruz. Buenas tardes, buenas noches, Marina, te cedo la palabra. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a todos, sobre todo a los nuevos que estamos viendo, que creo que son alumnos del Venerable. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hoy quiero recordarles un poco, y sobre todo como hay gente nueva, quiero recordarles que, bueno, está Winston Velasco también, el presidente del Buenas instituto, noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, que Winston. creo que Es un tiene que... poco oscuro, sí. Donde estoy no me ayuda la luz. Bienvenido, Rico, venerable maestro. Bienvenido. Gracias, Winston. Gusto en saludarlo. El gusto es mío, querido Winston. Qué alegría volvernos a ver. Un abrazo virtual. ¿Cómo ha estado? Un gran saludo. Bien, bien. Acá aquí con un poquito de frío, pero bien. Y nosotros con calor, venerable. En- Gracias, Marina. Adelante, adelante, adelante. Gracias, Winston. Gracias, Winston. Y gracias, Betty. Y gracias, Mariano, también, que somos el equipo que cada viernes hemos estado durante todo este año. Y eso es lo que les quería comentar a todos, que durante todo el año 2021 y hasta diciembre, vamos a hablar en el presente, como buenos practicantes de budismo, eh, estamos con encuentros del budismo que nació primero con una iniciativa de CAPAC, que ellos el año pasado tenían todos los viernes invitados maestros de diferentes escuelas. Y bueno, unimos fuerzas y hicimos estas alianzas en donde, bueno, ya venía el venerable Nandicena todos los últimos viernes de cada mes en las charlas de CAPAC. Entonces ahí, bueno, el instituto entrábamos a las conferencias de CAPAC. Pero este año, desde enero, comenzamos y por supuesto con nuestra motivación principal fue llevar a todo el mundo hispano en las enseñanzas del Dharma durante esta pandemia. Algo que nos movilizó fue eso, que todos pudieran y que la gente tuviera acceso a las enseñanzas y eso los ayudara a vivir esta pandemia que, bueno, todavía no ha terminado. En algunos países quizás está más relajado, pero creo que en nuestros países de Latinoamérica todavía está bastante fuerte. Entonces, eh, la idea es esa, es llevar diferentes voces del budismo, de las diferentes escuelas y tradiciones, y con, por supuesto, con todo el respeto y cariño de escuchar el Dharma desde estos diferentes, vamos a decir, eh, aspectos del budismo que tomó tanto el budismo Mahayana como el budismo Vajrayana como el budismo Theravada. Entonces, esto siempre como les digo a todos, aquí hay personas de todas las escuelas budistas y que, bueno, cada viernes yo sé que abren su corazón y su mente para escuchar y más allá de la no dualidad, del no juicio y, y de la del no apego, pues escuchar y quizás hay algo, alguna frase o algo que les llegue al corazón de todos estos maravillosos maestros que quiero darle las gracias, aunque hoy tenemos a nuestro invitado, el venerable Gon, que bueno, es primera vez que está con nosotros y les quiero dar la bienvenida, gracias y bienvenidos también sus alumnos. El grupo se ha mantenido un poco cerrado en los últimos tiempos porque nos hackearon una vez. Entonces no publicamos ya el link en redes, solamente las personas que se han ido incorporando mantienen el salón
y la clave para entrar. Así que muchísimas gracias a todos y disculpen que les quité estos minutos, pero es bueno recordar el por qué estamos aquí y que hemos hecho un gran esfuerzo y creo que ha sido muy exitoso porque muchos de ustedes ya se conectan y ni saben quién viene, pero saben que el viernes tienen charla y conferencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes estamos nosotros aquí. Muchísimas gracias. Quiero presentar ahora al venerable, cortamente para los que no lo conocen. Él, su conferencia, bueno, él es presidente de abad de la comunidad budista Camino del Dharma de Colombia, se encuentra en Colombia. Su conferencia, bueno, se titula El silencio en la práctica interior budista. Y bueno, él es del budismo Mahayana y Chan, cuenta con un doctorado en educación en la Universidad de La Salle de Costa Rica, ha sido representante de Colombia en congresos budistas en Myanmar, Tailandia y Vietnam, conferencista invitado en instituciones tanto públicas como privadas. Dirige regularmente retiros de meditación, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista, a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia y la nueva conciencia para el siglo XXI. Bienvenido, venerable Gon Sen Gon, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien y disculpa. Muy bien, muy bien. Muchas ¿Sí? gracias Bueno, muchísimas a gracias. todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este hermoso espacio, cálido además, para aquellos que tenemos un poquito de frío. Permítanme primero realizar una pequeña recitación, esperando que Así sí. Betty se encuentre bien, feliz y en paz, que la monja Marina Tirado esté bien, feliz y en paz, Winston esté bien, feliz y en paz, que Venerable Nandicena, amigo de bien, esté bien, feliz y en paz, que sus comunidades, sus prácticas, las personas que acuden a sus espacios de meditación, estén bien, felices y en paz, que estén libres de sufrimiento, que se generen las mejores causas y condiciones para cada uno de ellos y ellas. Que las personas que están en este lugar, sin importar su tamaño, su lugar en el mundo, estén bien, felices y en paz. Que se generen las mejores condiciones para cada uno, para cada una de ellos. Que todos nuestros maestros y maestras estén bien, felices y en paz. Que nuestras ciudades, provincias, lugares donde nos encontremos estén bien, felices y en paz. Que todos los seres sintientes se encuentren bien, felices y en paz. Que estén libres de sufrimiento. Que se generen las mejores condiciones para todos y para todas. Que sin importar el lugar que ocupemos en el mundo, podamos despertar la naturaleza de Buda. Una pequeña inclinación de agradecimiento por la invitación, por la presencia de todos los amigos y amigas de bien. Y bueno, también los invito a que brevemente dirijamos nuestra atención a la respiración por un momento. Una pequeña sonrisa. Ir disfrutando de cada inhalación y cada exhalación. Invitando a que nuestro cuerpo esté en silencio, en quietud, que descanse.
Inhalando, exhalando suavemente. Con gratitud, con compasión, con amor. Simplemente inhalando, exhalando suavemente. No hay afán, no hay prisa. No hay a dónde llegar, simplemente estar. Juntamos nuestras manos, una pequeña inclinación de agradecimiento por la práctica. Qué lindo, qué maravilloso podernos encontrar en este espacio tan generoso. Agradecerle de antemano a Betty, a la monja venerable Marina Tirado también, a venerable Nandicena, buen amigo de bien de la comunidad, por generar este espacio, a todos los amigos y amigas de bien que nos acompañan hoy, por supuesto a mi gran amiga Estela Cabral, también un agradecimiento muy profundo por su generosidad, por su compromiso, por todo. Creo que es de beneficio para todos los seres que nos podamos encontrar hoy aquí, podamos dedicar un momento a conversar sobre la práctica, sobre Dharma. Y bueno, tengo que ser honesto, o sea, hay que advertir un par de cosas sobre la charla de hoy que me parece muy importantes. Lo primero que hay que decir y advertir hablar sobre el silencio, es que podemos correr ciertos riesgos, ¿no? Es decir, la charla de hoy simplemente hubiese sido toda esa que acabamos de hacer hace un momento. Quizás allí se hubiese experimentado de manera directa esta práctica, este acercamiento, ¿no? Sin embargo, como seres dotados de telencéfalo altamente desarrollado, tenemos la capacidad también de conversar, de dialogar. Y bueno, hay que darle también tiempo a la palabra, a tejer la palabra para ir generando una especie de mandala de la posibilidad. Entonces, también los invito y las invito a que mientras vamos conversando tengamos presente que la palabra es una aproximación a la experiencia, ¿no? Mas no es la experiencia en sí misma, y hay que advertirlo muy bien para no caer en errores quizás de comprensión desde desde el noble camino ótuple, esa comprensión correcta de las cosas. Entonces, es muy importante advertirlo. Cuando llenamos los espacios de sonidos, de palabras, corremos el riesgo de que pues eso se replique, ¿no? Y allí esperamos humildemente que cada palabra dicha aquí sea de beneficio para todos los seres. Esperamos generar unas condiciones propicias para que las palabras mencionadas ayuden desde el rol de bodhisattvas a liberar a todos los seres del sufrimiento. Eso sí, podría ser importante y necesario poderlo hacer. Entonces creo que este espacio de conversación y de tejer ese mandala de la palabra, de ese lenguajeo, diría un biólogo chileno, ese lenguajeo que vamos construyendo, pues puede ser una oportunidad también para acercarnos. Y por eso es muy valioso este espacio, profundamente valioso. Y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que tenerlo presente en nuestras prácticas. Yo invito a las personas de
de mi comunidad, que tengamos en nuestras meditaciones también muy presentes este espacio, las personas que facilitan este espacio para que estén bien, estén felices y se puedan seguir generando, esa rueda siga rodando y más seres se puedan beneficiar de la práctica. Y bueno, aquí nos encontramos hoy, en esta hermosa noche, conversando tranquilamente entre amigos de bien sobre la práctica del silencio en el camino de la vida interior. Y lo que voy a mencionar aquí pasa, o espero poderlo plasmar a través de mi propia experiencia, porque solo puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? Solo a través de lo experimentado, desde lo practicado, es que puedo expresarme en esta noche con ustedes. Y mi experiencia, pues, tiene que ver con la práctica del Buda Dharma. Esa es mi experiencia desde mi tradición, por supuesto, Mahayana, que es uno de esos pedacitos interconectados dentro del budismo, pero desde allí hablo, ¿no? Desde el Chan, desde la tradición, con algunos visos también de nuestra tradición tierra pura, algunas cosillas por allí. Desde allí, desde ese contexto es que hablo, ¿no? Y todas las escuelas, todas, hay que decirlo, todas las escuelas tienen ese mismo tronco, ¿no? Que es el Buda y su enseñanza. Lo demás simplemente son formas en las que nos acercamos a ellos o a esa práctica. Y todas las escuelas, sin importar su origen, su lugar en el mundo, son importantes, son valiosas. Y hay que seguirlas acompañando, fortaleciendo en todos los escenarios, a través de nuestros centros y espacios de práctica. Y hablar de esa experiencia está anclada a la práctica cotidiana y a la experimentación del Dharma en la vida cotidiana, me lleva a recordar una cosa que eh, es muy curioso. En estos días he tenido más contacto con esa experiencia, ¿no? Y es la experiencia de haber nacido. Cuando estaba en el templo, como llamamos en la tradición budista, en el templo del bebé, allí en el útero de nuestra mamá, en ese templo, en ese lugar tranquilo, afectuoso, habían estímulos, ¿no? Que surgían, que se sentían, que se percibían quizás. Y de un momento a otro, pues surge la salida de ese templo, de esa práctica meditativa en la que quizás me mantenía todo el tiempo y me encontraba, por supuesto, inmerso en un montón de posibilidades, de estímulos, de sensaciones, de contactos que fueron haciéndose cada vez más visibles. Quizás fui condicionado para recibir esos estímulos internos y externos y no saber qué hacer con ellos, ¿no? Y en la familia, en el espacio de educación de la familia, de aprender en la familia, pues recibí también una información. En la escuela también recibí una información. Y en el transcurrir de la vida también fui recibiendo esa información, la que fuese, ni buena ni mala, simplemente una información. Pero recordando un poco, me parecía bastante curioso que aunque iba a espacios espirituales o religiosos, o como se quiera llamar esos espacios, no había un contacto quizás o un entrenamiento adecuado, sobre todo con la práctica, en este caso del silencio, por ejemplo. Es decir, que el silencio, es decir, la práctica del silencio, requiere de un entrenamiento, requiere entrenarse, es decir, deben generarse unas causas y unas condiciones para que eso habite, para que se vuelva visible. Y yo, bueno, condicionado, como pueden notarlo, bueno, los que tienen contacto con Colombia lo saben muy bien. Nosotros somos un país muy polidiverso, multidiverso, ¿no? Y tenemos tonalidades
dependiendo, y acentos dependiendo de la región desde donde nos desenvolvemos. Y en la cultura caribeña, que es un poco en la que yo me eduqué o me educaron, la palabra, la tradición oral juega un papel muy importante, ¿no? La tradición oral, así como fue por el budismo mucho tiempo, la tradición oral, como se transmitió esas enseñanzas y esas prácticas, asimismo desde el Caribe colombiano tenemos una tradición muy oral, de la palabra, del conversar, de estar en la esquina, de escuchar a nuestros abuelos, abuelas, y había que llenar esos espacios de palabra, pero también de música, porque somos muy, muy folclóricos. Los caribeños tenemos un montón de música de todo tipo y nos inventamos cosas todo el tiempo para, para hacerlo, ¿no? Y ahí el entrenamiento que yo recibí, ni bueno ni malo, simplemente fue el entrenamiento que recibí, fue llenar los espacios, ¿no? ¿Cómo puedo ir llenando los espacios que voy encontrando? A través del conversar, a través también quizás de la música o de un sonido que me permita estar en contacto con lo externo. Y hoy, aún después de varios años de haber vivido esa experiencia, siento, percibo a través de mi experiencia, de mi práctica, que sigue ocurriendo lo mismo, de otra manera, con otro tipo de músicas, con otro tipo de conversaciones, pero en la sociedad posmoderna, con todas las cualidades, capacidades que tenemos, descubrimientos científicos, avances en tecnología, estamos en una búsqueda constante de llenar esos espacios. Llenar esos espacios que tenemos. En ese momento yo lo hacía jugando dominó, hablando con los amigos y con amigas, quizás bailando, pero ahora, por ejemplo, los llenamos con el celular, con WhatsApp, con las redes sociales, con la última selfie que me debo tomar para poder salir y mostrar que estoy feliz, aunque quizás del otro lado no está ocurriendo lo mismo. Quizás simplemente es un momento, un instante. Esa época del clic, de dar clic, de llenar los espacios de clic, ¿no? ¿Cuántos clics? Entonces voy y verifico en Instagram cuántos clics tuvo mi foto y voy llenando esos espacios, ¿no? Y los voy llenando de personas, pero también de sensaciones, de emociones, de acciones, pero sobre todo de pensamientos, de estructura mental. Esos pensamientos, esa estructura mental permite ir llenando los espacios que siento, o los cuales siento que quizás voy a estar a solas conmigo mismo o conmigo misma. Es más, existe la posibilidad de que tú pongas tu televisor frente a tu cama y antes de acostarte, llenes el espacio con la última serie de Netflix, ¿no? Que son buenísimas además, que tienen un montón de recursos, etcétera. Y allí puedes llenar el espacio, ¿no? Pareciese que hay una serie de estímulos externos, internos, que nos invitan, nos convidan, nos motivan constantemente a llenar los espacios. Y se nos dificulta, quizás no sea el caso de muchos de los que están aquí, pero bueno, los que estamos aquí somos una representación muy significativa y muy importante, pero tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta de Tierra, ¿no? De 7.000 Homo sapiens que están interactuando, conversando, dialogando todo el tiempo. Es decir, que pasamos de ser una sociedad disciplinada a ser una sociedad del rendimiento. Buscar rendir todo el tiempo. Ocupar los espacios que tenemos de alguna otra manera. Por ejemplo, ir al cine. No tengo nada que hacer, entonces mi práctica
es ir al cine. Es decir, llenar ese espacio para divertirme, quizás para relajarme o ir a compras. Voy a dar un rol por allí, en el centro comercial, y miro algunas cosas, porque debo ocupar mi tiempo, ¿no? Debo ocuparme, debo ocuparlo, ¿no? Y la práctica del silencio no ocupa, no ocupa, desocupa. No hay un ocupar en la práctica del silencio. Es decir, la capacidad de descansar, de no hacer nada, no está en la agenda de la mayoría de las personas, incluyéndome en algún momento de mi vida, por supuesto, a través del entrenamiento que tenía, dado por mis padres, por la escuela, mío. Es decir, no estaba la posibilidad de descansar. Tienes que trabajar, tienes que ocuparte, tienes que ser alguien en la vida. Querida Estela, no puedes dejar a un lado las cosas, tienes que ocuparte. Tienes que salir adelante, tienes que rendir. ¿Y dónde está la posibilidad del descanso? Pero el descanso que no se ocupa. Eso es lo interesante de esto. Porque detrás del ocupar hay un pensamiento, hay una idea. Hay una búsqueda de lo que nosotros conocemos en nuestra tradición como la búsqueda de resultados. Buscar algo, buscar resultado. Es decir, el resultado de ir al cine es pues, disfrutar la película, o el que uno se invente, o comer maíz pira, no sé, cualquier, ¿no? Hay detrás una búsqueda de un resultado. Y soltar los resultados es muy, muy, muy complejo en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. No es tan fácil, requiere entrenamiento. Y allí, cuando me desocupo, es decir, no busco resultados, tengo también la posibilidad maravillosa de invitarme a detenerme un momento. Cuando me detengo, no es garantía de que surja o tenga contacto con ese silencio interior. Sin embargo, surge la posibilidad de que aparezca o emerja lo que tiene que emerger. Y esto es muy importante decirlo porque la mayoría de las personas que cohabitamos en este hermoso planeta Tierra, estamos en una dinámica todos los días, en todos los lugares, o en la mayoría de nuestros lugares, buscando esos resultados. Es decir, no nos detenemos. Había una frase de un cantante argentino, ni siquiera es colombiano, Facundo Cabral, que decía, mente ocupada, mente perdida. ¡Hey, qué lindo eso! ¿No? Muy budista además, muy, muy lindo porque era una invitación a, deja de ocuparte, ¿no? Dejemos de buscar resultados, dejemos de buscar el éxito, dejemos de rendir por un momento. Y en la práctica interior budista, el detenernos juega un papel fundamental e importante. Entonces, ¿qué debo de tener primero? Voy a hacer una de las preguntas. ¿Qué debo de tener? ¿A qué debo invitar a que se detenga primero? Pues a mi cuerpo, porque es lo primero que tengo contacto, ¿no? Es lo más tangible de todo. Por eso el Buda Sakyamuni, venerable maestro de todos y todas, perfectamente iluminado, se invitó a sí mismo a detener el cuerpo. El cuerpo. Y invitaba constantemente en cada uno de sus enseñanzas a través de los sutras o sutras a una invitación a detener el cuerpo.
a detenerlo, invitaba a calmarlo, a tener contacto de otra manera y aprenderme a relacionar de otra manera con ese cuerpo que yo habito. Por lo menos desde la realidad relativa, ¿no? Por lo menos desde allí, que es lo más tangible que tenemos en este momento. Hay una historia muy linda de Buda, de tantas, ¿no? Tantas que uno puede rescatar y que nos traen muchos aprendizajes. De ese encuentro, por ejemplo, con el Buda Sakyamuni, con Angulimala, el asesino que estaba en su época, al que todos les temían. Todos le temían a Angulimala, ¿no? A ese asesino que se colgaba las orejas y olía a sangre y que hasta los emperadores lo buscaban. Y en esa conversación, cuando Angulimala está en el bosque y el Buda lo va a buscar y todos le decían, no vayas porque van a asesinar, por favor, no te acerques allá. Y el Buda se va acercando y hay una pequeña conversación entre las varias que tienen, donde Angulimala le dice, detente. El Buda le dice amorosamente, Angulimala, ya yo me detuve. ¿Y tú? Lindo, maravilloso como esa invitación a detener, a calmar, a tranquilizar, a no buscar, a no tener la intención quizás de encontrar algún resultado. Simplemente invitar a que el cuerpo se detenga. Y eso es muy, muy hermoso y profundamente sencillo. Profundamente sencillo. Es simplemente sentarte y detenerte. Detén un momentito tu cuerpo y allí invita a tu respiración. De manera consciente, sin forzarla, sin obligarla. Simplemente deja que se manifieste. Deja que se manifieste de manera compasiva, de manera amorosa. Simplemente que se manifieste. Y en esa invitación de quietud del cuerpo, por supuesto hay otras cosas que se empiezan a manifestar, ¿no? Empieza a surgir lo que yo siempre digo, ese saboteador interno. Ah, qué lindo el saboteador interno, ¿no? Cuando aparece automáticamente. Aparece y empieza a decir, pero tienes que ir a trabajar. Tienes que ir, pero ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo. ¿Qué haces aquí sentado con una sonrisa? Estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo dinero. Pero lo que no te dice es que estás ganando vida. Estás ganando conciencia. Estás ganando salud. Eso no te lo dice, ¿no? Porque la invitación es a movernos, ¿no? A movernos, a buscar. Y el saboteador interno es profundamente hábil, ¿no? Para buscar cómo distraernos. Y por supuesto surgen las ideas, las sensaciones, pero vamos permitiéndole que se vayan manifestando. Sin juzgar, sin señalar, sin aprisionar. Es una mirada horizontal de la existencia, no una mirada vertical, donde yo te controlo emoción, yo te controlo pensamiento, sino es la capacidad de que la vida se manifieste por sí sola, de manera natural, sin forzarla, sin controlarla, simplemente dejándola que esté. Y ahí detrás, muy detrás, si nos damos la oportunidad de despertar la escucha profunda, no la escucha superficial, la escucha profunda, puede aparecer algunos rasgos de ese silencio en la práctica interior. Y es un silencio que no incomoda,
es un silencio que acoge, que tranquiliza. En un retiro que yo dirigía en una ciudad en Colombia, hay una práctica que nosotros hacemos, que es la práctica de la meditación comiendo. Es una práctica muy profunda, muy profunda. Y estábamos entregados a nuestra práctica de meditación comiendo, y por supuesto hay un rasgo de, hey, callemos un poquito la boquita y dediquémonos a comer. No porque hablar sea bueno o malo, simplemente porque permite o genera unas mejores condiciones para la práctica. Y allí, en esa práctica, había varias personas, ¿no? Algunas nuevas, otras. Era en la ciudad de Cali, si no estoy mal. Una hermosa ciudad. Además, los invito a todos y todas aquí. Hago también de guía de turismo. Visiten Cali, por favor. Hay una sanga muy linda ya de practicantes, serán muy bien acogidos. Y estábamos practicando en un lugar muy lindo, campestre. Y al final, después de la práctica, una de las personas que estaba allí, cuando estábamos haciendo la meditación, conversando, escuchando, comentaba lo incómodo que era para ella estar en silencio en la comida. Y ella decía algo que me pareció un aprendizaje profundamente maravilloso. Es que en mi casa, en mi familia, cuando nosotros nos sentamos a comer en silencio, es que estamos enojados. Maravilloso, maravilloso. Porque nos muestra cuál ha sido el entrenamiento o la relación que nos han dado, nos han dicho que tengamos que tener con el silencio, con la práctica del silencio. Entonces debo quedarme enojado, debo estar enojado para estar en silencio. No te hablo, ¿no? Hay frases, palabras, cuando tú estás niño que te dicen, no le hables. Entonces, no le hables, es decir, no hablarle a alguien es símbolo de estar enojado, ¿ok? Entonces, esa carga simbólica, ese sistema de información con el que yo estoy operando en la vida cotidiana, se va a manifestar allí. Eso es condicionamiento, como decimos nosotros desde la práctica del Buda Dharma. Y tenemos que estar listos para recibirlo, ¿no? Hay historias lindísimas, ¿no? Hay historias muy hermosas alrededor del silencio. Pero voy a traer de la propia comunidad. Una de las personas, una mujer maravillosa que viene practicando con nosotros hace tiempo, una persona adulta, quizás está por allí, en edad, nos contaba amorosamente lo que le había ocurrido y era que, por supuesto, ella se había sentado a hacer su práctica de meditación sentada, allí, experimentando el silencio, la quietud, y que estaba así, en la silla. Y su hijo abrió la puerta y la vio, como aquel curioso, ¿no? Que eso está como muy silencioso, ¿qué estará haciendo mi mamá? Y se asomó y miró por allí. Y dijo, mamá, 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 ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Mamá. Y corrió a mirar qué le había pasado a su mamá. Y él le dijo, no, y amorosamente, no, estoy meditando. Ay, claro, porque el quedarse quieto, el estar en actitud de silencio, significa, bueno, que algo nos pasó, que estamos mal, que quizás estamos enojados, un montón de cosas que pasan por nuestra cultura, por nuestra cultura que además es muy linda y hermosa en muchos aspectos. Entonces, esa invitación a quietar el cuerpo, a detenernos, es una invitación muy profunda para ir haciendo contacto con el silencio interior, que va más allá del simplemente detenernos. Yo también los invito a ustedes, a todas y todos los que están allí, a que allí donde estemos sentados,
nos regalemos un momentito de quietud, allí donde estamos. Entonces, regresemos a nuestra postura, la lengua en el paladar, una pequeña sonrisa. Y simplemente invita a tu cuerpo a la quietud. Es decir, lleva toda tu atención a tu cuerpo. Muy bien, maravilloso. Ahí podemos invitar de manera sencilla a detener cualquier movimiento. Me refiero al movimiento corporal, porque hay otras cosas que se empiezan a mover. La mente, las sensaciones, los recuerdos. Parece que cuando nos detenemos un poquito, empiezan a surgir de ese cuarto de San Alejo que todos y todas tenemos allí guardadito, recuerdos, señales, sensaciones, pensamientos, que por supuesto no debemos juzgar, no debemos sentir culpa por eso que aparece. La sociedad que nosotros fuimos entrenados, que tiene cosas maravillosas y hermosas, el elemento de la culpa es muy frecuente. La culpa no ayuda, alimenta más el desasosiego, la ansiedad. Estamos muy entrenados en la práctica de la culpa. Entonces hablar con todos los retos que tiene hablar del silencio y de lo limitado que puede ser mencionarlo, la práctica del silencio es precisamente eso, una práctica, una práctica. No es un concepto, no es una idea, es una práctica. Y para ello es importante tener esfuerzo correcto. Esfuerzo. Un esfuerzo no de forzarme, sino de intención compasiva de querer tener contacto con ese misterio que es el silencio. Y por ello, y para ello, por ejemplo, la escucha profunda juega un papel importantísimo. Aprender a escuchar. Pero escuchar yendo más allá de las palabras, entendiendo los pequeños silencios que hay en la vida. Miren lo mágico de esto, la música se hace con silencio. Si no hubiera silencio, no habría música. Y la naturaleza, la vida, las personas con las cuales nos relacionamos en nuestra cotidianidad, nos brindan esa oportunidad de estar en contacto con esa experiencia a través de escuchar, sin juzgar,
sin señalar, sin etiquetar. Entonces los invito allí como amigos y amigas de bien, como comunidad de práctica, que volvamos nuevamente a nuestra postura y lentamente vayamos llevando toda nuestra atención a lo que escuchamos, sin etiquetar, sin juzgar, simplemente escuchando. Recuerda, lleva toda tu atención a escuchar. Muy bien, maravilloso. Qué lindo practicar juntos y juntas. Y es maravilloso porque a través de ese contacto, es decir, de ese entrenamiento, podemos reaprender que el silencio es algo maravilloso, profundo, a lo cual podemos acudir en cualquier lugar, en cualquier momento en el cual nos encontremos. Es decir, que el silencio es un buen amigo de bien para la práctica, pero es necesario, para ir teniendo contacto con esa experiencia, generar condiciones apropiadas para ella. Retirarme, por ejemplo. Retirarme, practicar mi meditación, mi entrenamiento meditativo, dedicar un tiempo en mi cotidianidad para ir desarrollando unas condiciones internas para poder lograr en algunos momentos, quizás pequeños momentos, ese contacto con esa experiencia. Y es profundamente necesario. Estamos llenos de publicidad, de imágenes, de situaciones, de sensaciones, todo el tiempo en la sociedad, la cual habitamos, como decía hace un momento también, tiene cosas maravillosas. Sin embargo, si podemos buscar también un momento o momentos para no llenar de cosas o no llenarnos de cosas, sino soltar y vaciarnos de cosas, puede ser muy útil, muy maravilloso, muy necesario para nosotros y para nuestra familia. Por ejemplo, con los niños, hacerlo. Con nuestro esposo, con nuestra esposa, allí como amigos de bien, practicando. Y se va creando un hábito del silencio. Entonces quizás a través de mi experiencia, de mi práctica, no voy a decir tantas cosas en el espacio de trabajo. No voy a hablar de tanto. Simplemente lo necesario. Quizás la música que
tanto me fascinaba, no lo voy a escuchar tan habitualmente, sino lo necesario. Y así, poco a poco, con paciencia, con amor, podemos ir generando unas condiciones internas de tener contacto con la experiencia. Queridos amigos y amigas de bien, muchas gracias por tener la amabilidad, la generosidad de escucharme. Espero que todo lo que haya sido mencionado sea de beneficio para todos los seres, esperando que todas y todas se encuentren muy bien, felices, en paz. Muchas gracias. Gracias, venerable. Y qué importante ese, como dice, la práctica del silencio, y sobre todo para las comunidades, lo que es la idiosincrasia latinoamericana, que yo creo que es un desafío mortal. Y perdón la exageración, pero es que lo hemos vivido, y sobre todo los que somos instructores de budismo, en los retiros, en los seshines, el silencio es como que si no le hablo a alguien, voy a pasar de antipático. El venezolano es así, el venezolano le habla hasta las paredes, o sea, tiene a alguien al lado y le habla. Y el colombiano es decir igual, porque somos casi que igualitos. Totalmente, Somos la somos misma, hermanos, somos somos la hermanos y misma. hermanas, somos muy parecidos, sí. Pero quiero darle la palabra a Betty para abrir entonces abrimos la sesión de preguntas. Así que bueno, adelante Betty. Muchas Pueden dar sus preguntas o por el chat o por levantando la mano. Exactamente. Gracias. Alguien que tenga alguna pregunta, pueden escribirlo o levantan la mano y directamente les cedemos el micrófono. Están practicando el silencio, maestro. Siempre la charla del silencio, eso es una broma buenísima. Juan Maldonado nos dice, muchas gracias por sus hermosas palabras, realmente son muy hermosas. ¿Qué consejo nos podría hacer para ayudarnos con el saboteador interno? Ay, él es maravilloso. Bueno, cuando hablo del saboteador interno, por supuesto, estoy hablando del yo condicionado, ¿no? Es un, es un símil que utilizo para, para no irnos a teorías de la práctica budista que nos pueden llevar a otras reflexiones que son muy valiosas, muy importantes. Bueno, lo primero con el saboteador interno es muy importante no pelear con él, porque por lo general no le ganamos. Es decir, no es recomendable discutir porque generamos un círculo de sufrimiento, ¿no? Cuando nos enranchamos en discutir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el saboteador interno cuando se manifiesta? Entonces, él se manifiesta dependiendo de los condicionamientos internos que tengo. Entonces, debo aprender a observar o autoobservar cuándo se manifiesta más. Por ejemplo, quizás estoy con mi jefe, estoy en una reunión y automáticamente está el momento del contacto con el oído, el jefe dice algo y ahí automáticamente surge este jefe sí, otra vez con ese tonito, es que Betty siempre con ese tonito ahí, y hay que aprender a identificar cuándo se manifiesta, cuándo se dispara, porque hay lugares donde es más intenso, ¿no? Ese yo condicionado, ¿no? Eh, y para ello es muy importante, no solamente eso, pero sí es muy importante desarrollar el músculo de la atención. El músculo de la atención es importantísimo, porque si estoy distraído, voy a pensar que es un pensamiento más, una sensación más, pero es trabajando. ¿Ven? Otro elemento que me ha ayudado muchísimo, porque solamente puedo hablar de mi propia experiencia, ha sido tratarlo con amor y con compasión. Con amor y con compasión. Eso es muy importante, porque ese lo he alimentado yo mismo,
mi cultura, mi sociedad, y yo he permitido que se manifieste y lo he ido alimentando de alguna u otra forma. Es muy importante tratarlo con muchísimo amor y compasión. Es como una tempestad que está moviendo un montón de árboles que quizás a veces simplemente debemos mirar por nuestra ventana y no juzgar, aprender a ver cómo se mueve, sin juzgar y sin señalar. Gracias, maestro. Rosario Zazueta nos pregunta, nos dice, gracias, maestro, por su, que ya hay varias, gracias, maestro, por compartir cuál es la mejor manera de callar la mente para poder contactarnos con nuestro silencio. La meditación, esa es la práctica que enseñó el Buda. Ese fue el método, o uno de los métodos, por supuesto, ¿no? El Buda era muy metódico, un verdadero maestro, ¿no? El Buda nos dejó ese regalo a la humanidad. Y aquí está Betty, está Marina, que pueden guiar muchos espacios de estos, la misma Estela, que pueden acompañar y pueden transmitir simplemente lo que enseñó el Buda, ¿no? La experiencia de él. Y el maestro original nos dejó ese gran regalo a la humanidad. Es un hermoso regalo, sin importar tu lugar en el mundo, tu orientación sexual, tu religión, sin importar, no es lo importante. Puedes practicar meditación. Y la meditación es un buen amigo de bien, ¿no? Una buena amiga de bien, que te puede acompañar en esos momentos. Es una llave para abrir esa puerta del silencio. Y es una llave que tú atesoras, cuidas. Es una llave en la que te puedes refugiar las veces que tú quieras. Puedes tomar refugio en la práctica de la meditación con un entrenamiento y una guía adecuada, por supuesto, ¿no? Gracias, maestro. Hay una de Roque. ¿Por qué en ciertos espacios se insiste tanto en que somos luz si en el silencio más profundo no hay nada de nada, ni siquiera luz, un blackout total, y seguimos existiendo? Ergo, en esencia, no somos luz. ¿Qué hay detrás de este afán de somos luz? No sé, no lo sé, porque la práctica del silencio es una experiencia. Definirla va a pasar mucho por el contacto que yo tenga con la experiencia. Entonces, si para una persona es vacío, no hay luz, bueno, está bien. Pero para si otra persona hay luz, está bien también. Juzgar la experiencia no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es experimentarla, vivirla. La definición va a pasar mucho por la carga cultural, la idea que yo tenga sobre eso. Y si es una idea solamente, un concepto, pues con eso me voy a quedar, no puedo quedar atrapado en la idea. Puedo quedar atrapado en la idea y no darme la oportunidad de tener contacto con la experiencia. Y eso, por supuesto, se hace solamente a través de la práctica. Por lo menos no conozco otra manera. Gracias, maestro. José Germison dice, algunas veces la práctica del silencio se asocia a la timidez o al malestar o a la indiferencia para los otros seres con los que se comparte. Es como un comentario, me imagino. Rosario Suceta agradece la respuesta de cómo poder contactar con el silencio. Álvaro Rincón, venerable, me gustó mucho su reflexión sobre el saboteador. Puede ser un gran maestro cuando tomamos conciencia de su existencia porque siempre nos da un mensaje. Total. Es un gran maestro. Es un gran maestro, ¿no? Así es. Es un muy buen maestro. Pero hay que aprender a gestionarlo muy bien, ¿no?
para que no se convierta en un enemigo, que por lo general es como nos relacionamos con él. Venerable Jorge Monge le pregunta, maestro, ¿de qué manera podemos enseñarle a otros a cambiar su percepción de la sociedad de rendimiento y puedan parar? La mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Yo soy el cambio que quiero ver en los demás. Yo soy el cambio que quiero ver en los demás. Si yo cambio, los otros cambian. No puedo controlar a los demás. No soy el dueño de los demás. Simplemente soy un reflejo de lo que quiero ver. Eso es muy importante, muy importante. No se trata de controlar, ni siquiera se trata de colonizarle la cabeza a las demás personas. Es a través de mi propio ejemplo, de mi propia experiencia, que puedo convertirme en una persona que pueda compartir lo que quiera compartir. Yo soy el cambio que quiero ver en los demás. Gracias, maestro. Jenny Nava nos pregunta, tenemos un saboteador interno, constantemente estamos trabajando con él. ¿Cómo trabajar con el saboteador externo? Bueno, la Bueno, pregunta anterior. es lindísimo, me encanta, ¿no? Yo creo que este ejercicio que ustedes muy amablemente hacen es profundo, porque creo que en las comunidades budistas una cosa que nosotros hacemos siempre es decir, no hay pregunta buena, no hay pregunta mala, todas las preguntas son importantes, porque precisamente en los otros lados lo que nos enseñan es a no preguntar, ¿no? A tener miedo de preguntar porque siempre me pueden juzgar, me pueden señalar. Y acá como estamos entre amigos y amigas de bien, podemos preguntar lo que querramos, porque todas las preguntas son importantes, todas son importantes y siempre necesarias, ¿no? Esa pregunta que tú nos haces es importante ponerla en contexto, ¿no? El saboteador interno es el reflejo del saboteador externo y el saboteador externo es el reflejo del saboteador interno. Entonces, en la medida en que yo me entrene interiormente, de esa misma forma voy a tener una relación completamente diferente con toda la existencia. Yo no puedo controlar que llueva, no puedo controlar que haya nieve, pero quizás puedo gestionar una cobija para mí. Es decir, el gran valor de la práctica interior budista está en entender que lo de afuera está conectado con lo de adentro y lo de adentro está conectado con lo de afuera. Entonces, en la medida en que yo aprenda a gestionar de manera asertiva lo que estoy viviendo y sintiendo internamente, pues mi perspectiva, es decir, mi visión cambia. Cambia también la relación que yo tenga con eso. Muy bien, gracias, maestro, muchas gracias. De iPhone, no sé, no pone el nombre. A veces el silencio es más mortífero si no vigilo mis pensamientos. Puedo aparentar estar callada y en silencio, pero en mi mente sigue el juzgamiento, la crítica y la separación. Es muy importante entender, bueno, a mí no me gusta mucho la palabra niveles, este tipo de cosas, porque eso puede generar otro tipo de comprensión de la práctica, pero sí es importante tener en cuenta que el silencio del que estamos hablando no es rumiar los pensamientos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una experiencia y un estado interior al cual podemos acceder en cualquier momento y que implica per se también aprender a relacionarme de otra manera con esa estructura mental y con esos pensamientos. Es decir, si yo a nivel interior o a nivel externo estoy en aparente silencio, pero a nivel interno estoy rumiando constantemente, juzgando, señalando o haciendo lo que sea, pues no es de esa experiencia la que estamos hablando, ¿no? Es una experiencia mucho más profunda, que va más allá de eso. Ok. Hay una pregunta de Beatriz Roldán. Hay varias formas de meditación.
¿Cuándo es mejor la meditación del silencio y cuándo la meditación guiada? Eso va a depender mucho de la personalidad de la persona, de la comunidad donde esté practicando, y es algo que la persona descubre a través de su comunidad y del entrenamiento y la guía que tenga. Por lo tanto, no hay una meditación menor, mayor, más importante, menos importante, es la que definitivamente se conecte más con lo que la persona está viviendo. Ahora sí, mis maestros y mis maestras siempre me decían, si te adentras en un método, profundiza. Eso sí es importante, ¿no? Profundizar un método. Si perteneces a un linaje, profundiza tu linaje, profundiza tu práctica, porque eso requiere tiempo, ¿no? Dedicación, paciencia, ir, ir a lo más profundo, es decir, ir a lo más íntimo de lo más íntimo de mí mismo, de mí misma. Y eso requiere algo que en la sociedad del rendimiento, por supuesto, no me gusta, es decir, tiempo, ¿ok? Entonces, sí es importante, si bien es cierto, existen muchas prácticas, pues por lo menos ir profundizando en una, ¿no? Paulatinamente, con paciencia, para no llenar, porque eso sería, entonces volver, nos llenamos de cosas, ¿no? Entonces ahora voy a practicar cantando, y ahora voy a practicar esto, y voy a practicar esto, y voy a practicar, entonces me voy a meter al otro curso, y al otro curso, y al otro curso, y al otro curso, y vivo llenando, llenando, llenando. Realmente no me dedico a vivir, a sentir, a tener contacto con la práctica. Es verdad. Gracias, maestro. Marina tiene una pregunta. Marina, adelante. Sí, el papel que juega la práctica del silencio en el cultivo de la paz. Qué lindo, me encanta. Bueno, yo hablaba hace un momento de que ese silencio es el silencio que no incomoda, ¿no? Estamos hablando de ese silencio, de ese contacto. Que hay un silencio que incomoda en nuestra cultura. Llegas a un lugar, te sientes y todo el mundo como callado y dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Esa es una sensación de silencio que incomoda, que es está culturalmente condicionada. La práctica del silencio que acoge, que comprende, que no juzga, que no señala, per se, nos da la facultad de entrenamiento en la paz. ¿Por qué? Porque mira lo lindo. Cuando yo, como practicante, como persona, estoy allí y no juzgo, no señalo, sino que disfruto de la experiencia, entonces surge la sensación de tranquilidad, de paz. Entonces el silencio que acoge, ese silencio amoroso que no juzga, que me revitaliza para poder estar en la existencia más plenamente, pues es per se también una actitud y una disposición de paz, porque no hay confrontación, hay acoger, hay comprender que todos y todas estamos viviendo causas y condiciones, ¿no? Entonces tu pregunta es muy, muy, muy oportuna. Gracias, maestro. Patti nos pone, ¿se puede practicar el silencio en las actividades cotidianas? Durante las actividades cotidianas, pone. Querida Patti, no se puede, se debe practicar el silencio en la vida cotidiana. Es decir, es en la experiencia de la vida cotidiana donde practicamos. No hay otro lugar donde practicar. Ahora nos recogemos, nos retiramos, nos dedicamos un tiempo a solas, por supuesto, para ir generando ese músculo de atención, esa disposición interna, pero es allí, de manera transversal en la vida cotidiana, donde yo tengo que ir capturando o más bien disfrutando de esa experiencia. Es allí, no en otro lugar, no es en una cueva, no es en el avión,
es aquí ahora. Imagínate cuántos pensamientos e ideas quizás pasaron por tu mente sobre mí, sobre las demás personas que están aquí. Entonces es allí, en la experiencia de la vida cotidiana, donde debemos darnos la oportunidad de manera amorosa y compasiva de practicar esa experiencia, porque recuerda, el silencio es un buen amigo de bien. Gracias, maestro. Y para cerrar esta etapa de preguntas y respuestas, Lorena Hidalgo le pregunta, maestro, por favor, ¿podría compartir con nosotros cómo fue su experiencia interna, su resistencia al comienzo de la práctica de la meditación, después de los condicionamientos culturales que había vivido? Gracias. Yo creo que Lorena sabe algo, ¿verdad, maestro? Sí, sí, bueno, yo fui condicionado, por supuesto, muy joven. Bueno, para muchos no es un secreto, pero siempre cuento mi experiencia de vida. Yo estuve en la guerra, yo fui combatiente antes de adentrarme en la práctica budista y por supuesto me entrenaron, fue para estar en confrontación, ¿no? En confrontación conmigo mismo y con los demás, todo el tiempo en movimiento, ¿no? Caminar días, con equipo al hombro, soportando un montón de cosas, situaciones, y como viví esa experiencia de haber estado allí eh, y de haber pensado que la guerra había quedado en ese otro lugar, y cuando me adentré en la ciudad, pues realmente había una conexión entre lo que yo había vivido allí, cuando pude escapar de ese lugar, cuando me pude salir de allí, eh, pues traje conmigo todo eso, ¿no? Traje todo eso. Y me convertí en eso también. Aunque no lo quería, me terminé convirtiendo en eso. Y mis relaciones con mi cuerpo, con los demás, partían de allí. Entonces, cuando mis maestros me invitaron a sentarme en silencio, a quietar, por lo menos a sentarme, ¿no? Siéntate ya. No conceptualicemos, simplemente siéntate. Por supuesto, allí se manifestó no un yo condicionado chiquitito, ¿no? Todo ese andamiaje de situaciones, sensaciones, percepciones sobre mí mismo y los demás. Además que, bueno, yo sufrí por mucho tiempo de estrés postraumático y desbordamiento emocional, depresión. Entonces todas esas sensaciones surgieron allí, ¿no? Eh, y fue profundamente sanador la práctica. Siempre digo, la práctica me salvó la vida. La práctica me salvó la vida. Y mis maestros y maestras que les agradezco muchísimo por haber tenido también la paciencia de enseñarme, de acompañarme. Y allí en silencio pues se van a manifestar cosas asombrosas, pero también debemos tener la valentía de comprender que van a aparecer cosas que no son tan chéveres, tan bonitas, pero que hemos alimentado. Y ese es un acto de valentía muy profundo. Entregarnos a la práctica de la quietud por un momento es un regalo que nos hacemos nosotros y nosotras, pero también es un regalo que le hacemos a la humanidad. Es una práctica bodhisattva, porque en la medida en que yo sane, también los otros sanan. Y vamos a estar en menos modo reactivo y más en modo compasivo. Y el mundo necesita mucho de eso, ¿no? Entonces mi experiencia fue profundamente, y lo es porque hay cosas que no se van, te acompañan siempre, eh, profundamente maravillosa, y soy profundamente agradecido por la práctica. Solamente tengo agradecimiento por ello, nada más. Muchas gracias, venerable. Hay agradecimientos todos en el chat,
todos los compañeros dicen que excelente videoconferencia, charla, excelente exponente. Gracias, maestro, la verdad. Sabemos que no podemos darle mucho al ego, pero muy interesante su plática y nos quedamos con el silencio. Gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Agradecimientos de todos. Marina, te cedo el micrófono y quiero agradecerle en el silencio a Uji, Chachi, Ya, o yo, Estela. Gracias, muy largo, pero gracias por permitirnos entrar con tu maestro. Muchas gracias, compañera y amiga, y a cada uno de ustedes, gracias. Marina, te cedo el micrófono. Sí, esa era otra cosa que quería agradecer a Estela. Gracias, que gracias a Estela, bueno, al venerable. De verdad que muchísimas gracias por su experiencia, ¿no? Y eso es lo bello del budismo, que es una experiencia. Entonces, escuchar a los maestros que enseñan el Dharma a través de su propia experiencia, porque uno no le puede enseñar a nadie algo que no haya experimentado y que no haya practicado. Y eso es una de las cosas fundamentales esto del budismo. Muchísimas gracias, verdad que fue un placer conocerlo. Seguramente lo invitaremos y bueno, me abrió la mente así con lo que acaba de contestar la última pregunta. El instituto pronto va a sacar un programa de entrevistas a maestros, así que bueno, ya lo invitaré porque ah, me surgieron muchas preguntas, pero el tiempo también hay que respetarlo. Pero muchísimas gracias y quiero pasarle la palabra a Estela. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Realmente me siento muy contenta de haber compartido el espacio. Muchas gracias, Venerable Gon, un hermano de linaje. Realmente creo que Hortensia se sentiría, la maestra Gigi, tan feliz de estar con nosotros esta noche, y se nota a la lengua esas enseñanzas, ese entrenamiento. Y gracias por compartirlo. Muchas gracias. En nombre mío, también del maestro Fachao, que estaba muy contento que estuvieras esta noche compartiendo con nosotros. Sí, maravilloso, la verdad. Gracias. Llegamos a ser casi 60 personas, 50 y tantas personas. Gracias a cada uno de ustedes por mi parte. Gracias, Estela. Gracias, Marina. Y maestro, muchas gracias de mi parte. A ustedes, a querida Betty, gracias, querida monja Marina, Estela, venerable Nandicena, buen amigo de bien, hermano en el Dharma, que todos y todas estén muy bien, y muchísimas gracias por la invitación y por la generosidad. Sí, Winston se tuvo que retirar porque está en un lugar donde no hay mucho internet, que es su casa, y le tenía muy mala. Entonces no pudo quedarse toda la charla, pero como esto lo subimos al YouTube, él lo va a ver completa. Y bueno, a todos los invitamos a que, si quieren ver las conferencias pasadas, pues en el canal del Instituto de Estudios Budistas Hispanos se encuentra, también en el canal de CAPAC. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, venerable. Espero seguir en contacto con usted y gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Venerable, próximamente. Dentro de 8 días estamos con Venerable Norbu. Recuerden que tenemos tarea para todos. Les mandaremos la invitación. Gracias, Rosario. Gracias a todos. Realmente estoy muy contenta. Yo creo que no debemos de decir muy contento, ¿verdad? Ni muy feliz. Después de escuchar tantas pláticas, decimos hay que estar en la ecuanimidad, pero hoy estoy contenta por verlos a todos y por haber practicado después de mucho tiempo juntos. Y Gracias. no, y la Sanga de Colombia, gracias por acompañarnos y Así es. bienvenidos las veces que quieran. Eh, gracias a todos. Gracias, Mariano. Mariano, gracias. Pati Torres. Y me encantaría a los que se queden, nada más, si podemos hacer un minuto de meditación, una gran compañera de CAPAC, Lourdes Camiro, de Gutiérrez Zamora. Ayer ella, bueno, dejó este plano para realmente encontrarse con la verdadera enseñanza en otro plano. Ella falleció el día de ayer, entonces no sé si me acompañan todos, por favor, un minuto de silencio en práctica y con nuestros corazones
llenos de luz, mandando buena meta e intención. Cerramos nuestros ojos, inhalamos, exhalamos. Unimos nuestra mente para que Lourdes Camilo de Gutiérrez Zamora trascienda a un mejor plano. Que esté bien, feliz y en paz. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este momento. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos.